Lo que vas a ver a continuación es un resumen de mi tesis Authenticity. Los negocios que realmente van a escalar las próximas décadas son los que estén conectados a la esencia y autenticidad del fundador. Esos son los negocios reales y así es como vas a construir un impacto y legado en el mundo. Que lo disfrutes. Let's go. Muy buenas familia y bienvenidos a la tesis de nuestro método Authenticity. Es una metodología que yo mismo he desarrollado tras años de experiencia vivida. De hecho, nada de esto es teoría, todo me ha llevado al éxito que actualmente tengo, con más de $150,000 de facturación en creadores mensualmente. Aparte, decenas y decenas de casos de éxito, facturando entre $10,000 a $50,000 extra al mes. Hecho desde su esencia y también autenticidad, porque hoy en día el escalar lo puede lograr de muchas maneras, pero no desde la esencia. Aquí es donde priorizamos tu esencia para que esa esencia sea el principal factor de escalado de tu empresa y que pueda sostener la cultura empresarial, la misión, la visión y todas las variables que tiene un negocio, como su nicho, su oferta, su proceso de venta, sus sistemas de atracción y además convertir ese negocio en un movimiento mundial, porque tú puedes elegir tener un negocio que solamente sea una fuente de generar ingresos, pero aquí priorizamos el hecho de que el negocio sea un movimiento que mueva al mundo en pro de un propósito mayor, de tu propósito mayor que surge a través de tu propósito, que surge a través de tu esencia. Entonces, este es un documento de más de 200 páginas, ¿vale? No lo voy a leer todo aquí porque literal nos podemos tardar horas, te lo voy a dejar por si lo quieres leer completo y profundizar, más te voy a mencionar las partes más importantes para que comprendas cómo este método te puede ayudar a escalar tu negocio y además conectar con tu esencia y autenticidad y reflejarla en un negocio que ya está funcionando o que va a empezar desde cero. Funciona para todo tipo de casos porque al final la variable principal es la autenticidad. Una vez conectamos, el salto cuántico nos espera, independientemente del punto en el que comenzamos. Así que vamos a por ello, familia. La presente investigación desarrolla un modelo ontológico y estratégico que postula la reconexión consciente del fundador con su esencia, constituye la variable estructural primaria del escalamiento empresarial sostenible. A diferencia de los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en variables externas como el mercado, la competencia, el capital, los procesos, este estudio propone que la identidad profunda del líder funciona como núcleo generador de coherencia sistémica. Se sostiene que la empresa opera como sistema amplificador de la estructura interna del fundador. La empresa es un reflejo tuyo. En consecuencia, la desconexión identitaria produce distorsiones estratégicas, fricción cultural y estancamiento financiero, mientras que la alineación esencia-estructura genera expansión orgánica, diferenciación natural y también sostenibilidad, ¿vale? Así que vámonos a por ello. Índice general ampliado. Primero tenemos la parte uno que van a ser los fundamentos conceptuales y también teóricos. Luego el marco metodológico, estudio autoetnográfico, análisis de casos, discusión, síntesis teórica, implicaciones y proyección, legado y movimiento, conclusiones y también las referencias, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a lo fundamental de todo este estudio, ¿vale? Porque esto para mí es fundamental que lo comprendas. ¿Para qué? Para que así lo uses para tu beneficio y para el beneficio de toda la humanidad. Entonces, entendamos la introducción. Fundamentos ontológicos del escalado desde la esencia. El escalamiento empresarial ha sido históricamente interpretado desde una perspectiva predominantemente técnica. Las corrientes tradicionales de administración estratégica han privilegiado variables como optimización operativa, eficiencia financiera, posicionamiento competitivo y expansión de mercado como determinantes primarios del crecimiento organizacional. Es decir, marketing, ventas, servicio, operaciones, todas estas áreas que si bien son departamentos de la empresa, no son toda la empresa. Sin embargo, la evidencia empírica contemporánea muestra un fenómeno recurrente. Organizaciones que alcanzan crecimiento acelerado experimentan posteriormente fragmentación interna, pérdida de dirección estratégica, desgaste del liderazgo o colapso estructural. Este patrón sugiere que la expansión cuantitativa no garantiza la estabilidad cualitativa. La presente investigación propone un cambio paradigmático porque el núcleo causal primario del escalamiento sostenible no reside exclusivamente en la estrategia externa, sino en la coherencia interna del fundador, más específicamente en la alineación entre la identidad esencial y la arquitectura empresarial. Se sostiene que el crecimiento sostenible no es simplemente una consecuencia de decisiones técnicas acertadas, sino de la expresión estructurada de una identidad integrada. Démonos cuenta de que al final las cosas funcionan así. Hoy en día nos venden que al final el marketing, las ventas, los números y todo lo externo es lo que nos hace crecer. Y si bien eso puede generar resultados, tarde o temprano
acaba ocurriendo un colapso estructural de la empresa si el fundador y toda la cultura no está conectada a la esencia de ese mismo fundador y al propósito mayor de la empresa, que también surge de la esencia y de la autenticidad del fundador. Démonos cuenta que la única de escalar los próximos 10, 20, 30 años va a ser las empresas que están conectadas a la esencia del fundador, que tienen alma y que no solamente son procesos, ¿vale? Entonces, fundamento ontológico, la esencia como núcleo causal. La presente tesis adopta una postura ontológica que reconoce la primacía sobre el hacer. Diversas corrientes del pensamiento contemporáneo han explorado la centralidad de la conciencia y la coherencia interna en la experiencia humana. En la psicología humanista, la noción de congruencia propuesta por Carl Rogers sugiere que la alineación entre el self percibido y el self real produce integración y eficiencia funcional. En el campo del liderazgo, la teoría del liderazgo auténtico plantea que la autoconciencia y la transparencia de relacionar con predictores de confianza y rendimiento sostenido, ¿vale? Desde una perspectiva más amplia de conciencia, el trabajo del doctor David Hawkins plantea que los niveles de coherencia interna influyen en la calidad de decisiones y en el impacto colectivo generado por el individuo de forma convergente. Tradiciones de desarrollo espiritual contemporáneo han enfatizado que la conexión del propósito esencial produce fragmentación existencial y, por extensión, estructuras externas inestables. Esta tesis integra dichas aproximaciones en un marco aplicado al contexto empresarial que postula que la empresa es una extensión estructurada del estado interno del líder. En consecuencia, una identidad fragmentada genera estructuras fragmentadas, una identidad coherente genera sistemas coherentes. En todas las obras del Dr. David Hawkins, siempre plantea que el éxito es un estado interno, ¿vale? Siempre se encuentra en el interior y eso se refleja afuera. Y hay muchos casos de empresas de manera tangible que solamente pueden crecer cuando están en esa coherencia o que dan su salto cuántico cuando están en esa coherencia. Es el caso que pasó con mí, también con creadores y con decenas de nuestros casos de éxito, ¿vale? Entonces, vamos a irnos muchísimo más allá, familia, ¿sí? A ver, posicionamiento epistemológico general. Toda investigación descansa sobre supuestos epistemológicos que determinan qué se considera conocimiento válido, cómo se construye y bajo qué criterios se legitima. La presente tesis adopta un paradigma epistemológico integrador, reconociendo que el fenómeno estudiado, el escalamiento empresarial desde la esencia identitaria, no puede ser comprendido adecuadamente desde la única tradición metodológica. El objeto del estudio implica simultáneamente la experiencia subjetiva del líder, es decir, mía, construcción identitaria, dinámicas sistémicas organizacionales y resultados estratégicos observables, visibles, tangibles. Por lo tanto, se articula un enfoque cuádruple: fenomenológico, constructivista, sistémico y también estratégico. Esta integración no constituye una mezcla arbitraria de perspectivas, sino una arquitectura epistemológica coherente con la naturaleza multidimensional del fenómeno analizado, ¿vale? Enfoque fenomenológico, la experiencia vivida como fuente del conocimiento. El componente fenomenológico reconoce que la experiencia consciente del líder como fuente legítima de datos es sistematizada rigurosamente, siguiendo la tradición fenomenológica iniciada por Edmund Husserl y desarrollada posteriormente por corrientes existenciales y humanistas, que se sostiene que la vivencia subjetiva no es un obstáculo para el conocimiento, sino un acceso directo a estructuras profundas de significado. ¿Por qué menciono esto? Porque todo este método de esencia de autenticidad viene a través de la propia experiencia y obviamente a través de validarla en mí y validarla con nuestros clientes, con decenas y decenas de casos de éxito. Esto ahora sale aquí por el hecho de que nuestra historia es nuestra fuente de aporte al mundo y donde nacen nuestros dones y talentos reales, porque al final todos tenemos algo único que dejar en este mundo y eso único solamente lo vamos a vivir a través de nuestra experiencia. Es por eso que se generan todo tipo de experiencias en tu vida, tanto si son dolorosas como si no lo son, porque eso después se convierte en el mensaje de tu negocio y eso es lo que lo hace escalar, porque tiene el factor diferencial de estar guiado por ti y estar guiado por tu propia historia. Esto es lo que hace la gran diferencia. El contexto de esta investigación, la reconexión con la esencia, no puede ser observado únicamente mediante indicadores externos. Se manifiesta inicialmente como transformación de la autopercepción, claridad decisional y coherencia interna, ¿vale? No obstante, la subjetividad no es aceptada acríticamente. Se establece el siguiente criterio de validación: la experiencia subjetiva es considerada dato válido cuando es descrita con precisión estructural. Es replicable en otros casos. Produce correlatos observables en la cultura organizacional y resultados estratégicos. De esta forma, la fenomenología no sustituye la evidencia empírica, sino que la precede como fuente generadora de hipótesis, ¿vale? Entonces, recordemos que todo esto lo estamos basando en la propia experiencia, además de toda la validación que ya hemos tenido estos últimos 7 años en el mercado de todo esto, ¿vale? Entonces, vamos a irnos mucho más profundo porque ya sabemos
que todo esto se trata muchísimo más de la esencia. Vamos a hablar del self. Esta para mí es la parte de las más importantes. Si la esencia constituye el núcleo ontológico estable del individuo, resulta imprescindible comprender cómo dicho núcleo se expresa, se distorsiona o se oculta a través de la construcción psicológica del self. El emprendimiento no surge en el vacío, imposible, surge desde una identidad. Sin embargo, no toda identidad operativa está alineada con la esencia. La psicología contemporánea ha distinguido entre múltiples configuraciones del self, permitiendo comprender que muchos proyectos empresariales nacen desde la adaptación reactiva y no desde la autenticidad estructural. El presente capítulo integra estas distinciones para fundamentar una afirmación central de esta tesis. La mayoría de emprendimientos se construyen desde el self adaptativo, no desde el self esencial. Entonces, entendamos qué es eso. Diversas corrientes psicológicas han abordado la estructura del yo, sin adherirse dogmáticamente a una escuela específica. Esta investigación articula una síntesis operativa que distingue tres configuraciones principales. Uno es el self condicionado, dos, self adaptativo y tres, self esencial, a ese que queremos llegar y desde ahí queremos hacer las cosas. Estas categorías no representan entidades separadas, sino niveles de organización identitaria, ¿sí? Empecemos con el self condicionado. Un self condicionado se forma a partir de las expectativas familiares, condicionamientos culturales, sistemas educativos, experiencias de refuerzo y castigo y necesidad de pertenencia del fundador. Es la estructura identitaria inicial moldeada por la supervivencia social. Su función es garantizar aceptación y evitar exclusión. Las características principales son la búsqueda de la aprobación externa, temor a la desaprobación, elección de caminos seguros, socialmente validados y la reproducción automática de modelos aprendidos. Cuando el emprendimiento nace desde el self condicionado, suele replicar fórmulas externas sin cuestionamiento profundo. La motivación dominante no es la expresión vocacional, sino la validación o seguridad. Y es por eso que muchos fundadores empiezan muy condicionados. Uno, por sus creencias y dos, por lo que funciona en el mercado, y es por eso que no construyen desde su esencia, porque simplemente están construyendo desde un condicionamiento que ni siquiera ellos saben que están condicionados. Luego tenemos el self-adaptativo. El self-adaptativo representa una evolución funcional del self-condicionado. Aquí el individuo desarrolla mayor autonomía, pero continúa operando primariamente en respuesta al entorno. En el ámbito empresarial, este self se caracteriza por la construcción de oferta basada exclusivamente en demanda, cambios estratégicos motivados por presión competitiva e identidad flexible en exceso para ajustarse al mercado. Innovación reactiva más que generativa. El self-adaptativo es competente, puede generar resultados iniciales, sin embargo su dirección estratégica está determinada por estímulos externos. Esta es la configuración predominante en el emprendimiento contemporáneo. Muchos fundadores preguntan primero, ¿qué está vendiendo? En lugar de ¿qué expresa con coherencia quién soy? Y es por eso que muchos fundadores se adaptan a lo que hay en el mercado y eso los condiciona a crear, eso los condiciona a hacer, eso los condiciona a cómo compartirse, pero ahí pierden su autenticidad porque se están basando más en el mercado y de lo que ya existe. El resultado suele ser un crecimiento inicial porque sirve duplicar lo que funciona en el mundo pragmático, seguido de desgaste identitario. Y como ellos tarde o temprano acaban dándose cuenta de que no están conectados a su esencia, todo empieza a caer, que si bien hay resultados ahí, es imposible que vaya a seguir. Ahora vamos con el self esencial. El self esencial no es una construcción reactiva, sino una expresión depurada del núcleo ontológico descrito en el capítulo anterior. Se caracteriza por la claridad vocacional persistente, coherencia entre los valores y acción, dirección interna estable, energía motivacional intrínseca y menor dependencia de la validación externa. Desde esta configuración, el emprendimiento no se diseña exclusivamente en respuesta al mercado, sino como traducción estructural de identidad. Paradójicamente, cuando el negocio surge desde el self esencial, suele encontrar mayor resonancia externa, no por adaptación excesiva, sino por coherencia interna. Y es aquí donde muchos fundadores tienen éxito, porque conectaron con su esencia, ¿vale? Entonces, tensión entre mercado e identidad. Una de las tensiones centrales del emprendimiento moderno es la aparente dicotomía entre autenticidad y competitividad. La narrativa dominante sugiere que el mercado dicta la identidad. Sin embargo, esta tesis propone la inversión del orden causal. La identidad coherente configura el mercado que atrae. No empieces por el mercado, empieza por tu identidad, que eso es lo que crea el mercado. Cuando el líder opera desde el self adaptativo, el mercado determina la estructura. Cuando opera desde el self esencial, la estructura trae al mercado congruente. Y es ahí cuando uno tiene clientes que ama, con los que ama trabajar, equipo con el que ama trabajar, lealtad, y eso es lo que hace que se construya una empresa sólida. Y esto no implica ignorar el análisis estratégico, sino subordinarlo a claridad identitaria, ¿vale? Bueno, vámonos mucho más profundo, familia, que esto ya se puso muy bueno.
Vamos a bajar un poco más porque ya entendemos la base de todo esto. Aquí se reafirma a través de varios conceptos, ¿sí? Para que todo esto funcione. Ahora vámonos por acá para empezar. Listo. Aquí quería llegar. El método Authenticity se inscribe dentro de una concepción sistémica de la empresa, entendida no como una estructura meramente económica, sino como un organismo dinámico cuya coherencia interna determina su capacidad de expresión y trascendencia. La hipótesis central que articula este modelo es la siguiente. Crecimiento empresarial sostenible es una consecuencia estructural de la coherencia identitaria del liderazgo y su correcta institucionalización cultural. Esta afirmación implica una inversión del paradigma dominante, mientras los modelos tradicionales colocan el crecimiento como resultado de variables externas, capital, optimización operativa, posicionamiento competitivo o sofisticación tecnológica. El método Authenticity propone que dichas variables solo adquieren estabilidad cuando están sustentadas por una arquitectura identitaria sólida. En otras palabras, el crecimiento no es el punto de partida, es el efecto emergente de un sistema coherente, ¿vale? No se crece desde esos lugares. Estos son simplemente técnica, estrategias, metodologías que aportan a lo esencial, que es la autenticidad. Sin autenticidad eso no se puede sostener, no importa la herramienta, importa quién y qué organización la está implementando. Fundamento sistémico. Desde una persona sistémica, toda organización opera como una red interdependiente de identidad, cultura, estrategia, mercado, estructura, resultados. Estos elementos no funcionan de manera aislada, se retroalimentan continuamente. Cuando la identidad del fundador es clara y también coherente, las decisiones estratégicas tienden a alinearse a esos principios estables. Esta coherencia genera cultura organizacional consistente y la cultura coherente produce experiencias alineadas en el mercado. Las experiencias alineadas generan confianza y la confianza produce la sostenibilidad económica. El orden causal es determinante. Si se altera ese orden, se intenta forzar resultados económicos sin coherencia identitaria, el sistema entra en tensión estructural, ¿vale? Entonces, el método Authenticity establece que la identidad no es una variable accesoria o inspiracional, sino una variable primaria del sistema. La identidad del fundador determina los límites éticos de la organización, influye en el estilo de liderazgo, configura la cultura interna, define el tipo de cliente que atrae y moldea la experiencia ofrecida. Por tanto, la falta de claridad interna no es un problema subjetivo, es un riesgo estructural. Sin identidad integrada, cualquier escalamiento amplifica contradicciones latentes, ¿vale? Esto es muy importante porque esto suena a veces muy espiritual, muy volado, pero en realidad la autenticidad es la base de un sistema. Toda gran empresa y todo gran legado se ha construido bajo una esencia y autenticidad muy clara del fundador, la que permite que su empresa llegue a ese tipo de niveles. Y es por eso que partimos desde aquí, ¿vale? Vamos a seguir profundizando más para que lleguemos directamente acá, a los pilares. Porque todo viene hasta aquí, la esencia, la autenticidad, pero la pregunta es, ¿cómo es que se implementa esto en un negocio? Y para esto nosotros tenemos 10 pilares, ¿ok? Que en este caso es, bajo este marco conceptual, el método Authenticity se organiza en 10 pilares secuenciales que estructuran el tránsito desde la identidad individual hasta el legado institucional. Cada pilar cumple una función causal específica y reduce la incoherencia sistémica, aumenta la capacidad de expansión sostenible y prepara el terreno para el siguiente nivel de desarrollo. Lo que sigue no es una enumeración de pasos tácticos, sino la descripción de la arquitectura progresiva de coherencia aplicada al crecimiento empresarial. A continuación, se desarrolla el proceso secuencial completo del método Authenticity en sus 10 pilares estructurales, ¿vale? Entonces, vamos a pasar paso a paso por los 10 pilares y de hecho son los 10 pilares que usamos dentro de nuestras ofertas, dentro de nuestros programas, porque esto es lo que hace que se logre. Al final, ¿qué sentido tiene una tesis si no se pasa a la aplicación? Entonces, vámonos a ello. Pilar número 1, fundamento ontológico ampliado. El método Authenticity parte de una premisa central. La empresa no es una entidad separada del fundador, es una extensión estructural de su identidad. Cuando la empresa se concibe como un sistema vivo, su cultura, decisiones, estrategia y resultados reflejan inevitablemente el nivel de coherencia interna de quien la lidera. No existe cultura organizacional independiente de la conciencia del fundador en fases tempranas y de consolidación. Por tanto, el crecimiento sostenible no comienza en el mercado, sino en la identidad. La esencia clarificada se define como el grado de alineación consciente y operativa entre la historia personal integrada, las creencias estructurales, valores no negociables, principios de vida, talentos predominantes, motivación intrínseca, propósito existencial, misión mayor. La EC, que es la esencia clarificada, tenemos esta variable dentro de todos los programas, es una narrativa
no es una narrativa estética en una declaración inspiracional, no se trata de algo intangible, es una estructura interna coherente que guía decisiones bajo presión, porque dentro de una empresa vas a tener que tomar decisiones todos los días y normalmente decisiones importantes por las que corre siempre en riesgo el futuro de la empresa por cada decisión. Si cada decisión está alineada a la esencia y autenticidad del fundador, cada decisión es la correcta, porque se toma desde la coherencia interna. Si no hay esencia clarificada, no hay decisión que sea correcta. La reconexión como proceso metodológico. La reconexión con la esencia no ocurre por introspección superficial, requiere un proceso sistemático de extracción y estructuración de datos identitarios. El método Authenticity propone una fase diagnóstica profunda compuesta por 4 niveles. Esto es lo que hacemos dentro de nuestros programas. Una extracción biográfica de nuestros clientes, identificación de patrones identitarios, clarificación axiológica, que son sus valores y principios, formalización del propósito y misión mayor. Gracias a toda la data que reunimos de ellos y gracias a toda la parte que hacemos de manera personalizada, logramos sacar su esencia y también su autenticidad para así reflejarlo en su cultura, en su propósito, en su misión y también en todos sus recursos de marketing, ventas, servicio, operaciones, ofertas, etcétera. De hecho, en todo, porque la empresa se basa justamente en eso, ¿vale? Y es así como aplicamos este primer pilar. Obviamente hay mucho más aquí, pero voy a pasar al siguiente para que así también lo tengamos claro, ¿sí? Declaración final del pilar 1. La reconexión con la esencia no es una fase opcional del método, es la condición estructural porque sin el pilar 1 no se puede sostener ningún tipo de pilar. Es como intentar construir un edificio, escalar un edificio, pero sin el primer piso, todo se va a caer, ¿sí? Sin identidad integrada no hay cultura sólida, ¿vale? Sin cultura sólida no hay escalamiento sostenible. Sin escalamiento sostenible no hay legado. El método Authenticity comienza donde la mayoría de modelos terminan, en la identidad profunda del fundador, ¿vale? Y es por eso que está basado en algo real, porque tu autenticidad no es una moda o una tendencia, sino es algo que siempre se va a mantener. El marketing, las ventas, los procesos y todo esto, siempre hay moda, siempre hay tendencias, siempre van a surgir nuevas herramientas, pero tu autenticidad es lo que queda para siempre y es por eso que es lo real y es por eso que para mí los únicos fundadores y negocios que van a escalar los siguientes 10, 20, 30 años son los que están conectados a la esencia y autenticidad. Así que no hay otra respuesta. La respuesta siempre está en la verdad, ¿vale? Pilar número 2, variable estructural, que en este caso es la trascendencia colectiva, el TC. La definición es la capacidad de convertir la identidad individual en la causa compartida, generando resonancia emocional, claridad del conflicto sistémico y propuesta de transformación que moviliza a otros a participar activamente en la causa del fundador, ¿vale? Fundamento conceptual ampliado. Si el pilar 1 define quién es el fundador, el pilar 2 define para qué existe públicamente. La esencia clarificada no puede permanecer en un plano individual, debe traducirse en una causa compartida, un movimiento. Dentro del método Authenticity se entiende como una arquitectura narrativa, ética y emocional que articula una transformación colectiva alineada con la esencia del fundador y que convoca a otros a participar activamente en esa transformación. Entonces, la esencia pasa a ser la base de tu movimiento, de esta causa mayor por la cual estás trabajando y por la cual existe tu empresa. La trascendencia colectiva, TC, es la variable que mide la eficiencia de este proceso. Mientras la identidad clarificada evalúa la coherencia interna, la TC evalúa la capacidad de esa identidad de expandirse, generar un movimiento auténtico y también movilizador, ¿vale? Principio rector del pilar número 2. El movimiento no se inventa, sino que se extrae de la data profunda obtenida en el pilar número 1. La historia personal integrada, los valores no negociables, talentos predominantes, creencias elegidas conscientemente, propósito mayor y también misión mayor. Esto es lo que permite que todo funcione porque así la esencia y autenticidad del fundador se reflejan en la empresa. El movimiento es la proyección social de la esencia, la trascendencia colectiva e indica hasta qué punto esa proyección genera resonancia y movilización en otros, ¿sí? Entonces, aquí es cuando nosotros con nuestros clientes hacemos esto, identificamos la tensión sistémica, definimos la transformación deseada, articulamos la causa colectiva, formalizamos la narrativa y desde ahí todo empieza a funcionar, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a la conclusión. La construcción del movimiento es el puente entre la identidad y la cultura. Si el pilar número 1 responde a quién soy, el pilar número 2 responde a qué causa estamos llamados a construir. La trascendencia colectiva es la medida estructural de la que la esencia se ha proyectado eficazmente en un movimiento auténtico, movilizador y con potencial global, ¿vale? Bueno. Pasemos a lo siguiente, familia. Ya que tenemos la esencia y la autenticidad como primer pilar. Pilar número 2, reflejar esa esencia y autenticidad en un movimiento mundial. Vámonos con el pilar número 3, arquitectura cultural interna, ¿vale? Índice
La variable estructural aquí, porque todo lo manejamos con variables, índice de alineación cultural, ¿ok? Mide la coherencia entre la esencia del fundador, la misión, la visión y la práctica cultural cotidiana de la organización, determinando la capacidad de la empresa para sostener el movimiento y escalar de manera saludable, ¿vale? Entonces, si el pilar número 1 responde a quién soy, que es la EC, esencia clarificada, y el pilar número 2 responde a qué causa construyo, trascendencia colectiva, el pilar número 3 responde a cómo vivimos esa causa todos los días, ¿vale? Y en este sentido, la arquitectura cultural interna formaliza la esencia del fundador en estructuras prácticas, misión operativa, visión de impacto, valores organizacionales y principios conductuales, ¿vale? La cultura es, por tanto, la cristalización del movimiento dentro de la estructura operativa, garantizando que cada acción refleje la autenticidad y coherencia. Porque ahora que está definido lo interno, que es la esencia y autenticidad, reflejado en lo externo, que es el movimiento y causa mayor, debemos definir la cultura por la cual se maneja la empresa, el equipo, los clientes, la comunidad en el día a día. Y para eso es esta variable, ¿vale? Alineación cultural. Refleja la esencia y autenticidad del fundador, sostiene la misión mayor, la misión y visión de la organización y se traduce en práctica diaria y toma de decisiones estratégicas. Los componentes medibles son el discurso declarado, la práctica cotidiana y las decisiones estratégicas, ¿vale? Ahora, pasemos a lo siguiente, que en este caso es la conclusión de esto. La arquitectura cultural interna asegura que el movimiento creado en el pilar número 2 no sea efímero. El índice de alineación cultural es la variable que mide la capacidad de la organización para sostener y escalar la causa mayor, reflejando en cada acción la esencia y también la autenticidad del fundador. Y es así este proceso. Derivamos la misión de la esencia, definimos la visión de impacto, diseñamos la cultura empresarial y hacemos la retroalimentación y ajuste para que así nuestros clientes tengan culturas muy bien alineadas con sus equipos. Ahora, vámonos con el pilar número 4, proyección identitaria en el nicho, ¿sí? Resonancia identitaria es la variable estructural. Mide el grado de alineación entre la identidad del fundador, su misión mayor y la selección estratégica del mercado, asegurando que los individuos y grupos a los que sirve resuenen energéticamente, culturalmente y psicológicamente con la causa del movimiento. Entonces, fundamento conceptual. El concepto de nicho se redefine con el método Authenticity. No se trata únicamente de segmentación del mercado, volumen o capacidad de gasto, sino de resonancia identitaria, es decir, encontrar el espacio donde la esencia del fundador se conecta energéticamente con las necesidades del mundo, con las personas que comparten valores, propósito y vibración similar. En este sentido, el nicho se entiende como el campo de misión, definido por 3 dimensiones: la interna del fundador, la externa del mercado y lo trascendente que es el mundo, ¿vale? Así es como nosotros identificamos un buen nicho, ya que está definido todo lo principal: reconocimiento interno, investigación externa del mercado, match energético y también cultural, y así definimos todo el campo de misión con nuestros clientes y para nuestros clientes. Consecuencia sistémica: la conversión natural, retención elevada, participación activa en la comunidad y menor fricción comercial, ¿vale? Esta es la función principal sistémica del pilar número 4. La esencia clarificada, pilar 1 y 2, y el movimiento se proyectan hacia afuera. El nicho identifica dónde y con quién esa proyección puede tener un efecto multiplicador, y la resonancia identitaria asegura que las interacciones no sean transaccionales, sino transformacionales, ¿vale? Vámonos a la declaración del pilar número 4. La selección del nicho en el método Authenticity es un proceso estratégico y energético. No solo encontrar quién puede pagar, sino con quién se puede cumplir la misión mayor y construir un movimiento auténtico y resonante, porque esto se trata no de generar solamente clientes, sino de generar una gran comunidad que sea fiel a tu movimiento y que se quede contigo incluso de por vida por esa causa mayor que está cumpliendo tu empresa, que surgió desde tu propósito, desde tu esencia y autenticidad. La resonancia identitaria se convierte en el indicador estructural del éxito. Cuanto mayor sea la alineación entre la esencia del fundador, la misión del movimiento y el campo de misión seleccionado, más fuerte será la expansión orgánica del movimiento y más sólido el impacto de la empresa en el mundo. Esto es lo poderoso, ¿vale? Pilar número 5, variable estructural, coherencia de la oferta estratégica. Mide el grado en que la oferta refleja la esencia del fundador, el movimiento, la cultura interna, el nicho seleccionado, asegurando que cada elemento de la propuesta cree transformación y fortalezca el campo de misión. Fundamento conceptual. En el método Authenticity, la oferta no es el producto ni un servicio aislado, sino la manifestación práctica del movimiento. Es el vehículo mediante el cual los clientes experimentan la misión mayor, integran la transformación prometida y se convierten en embajadores del movimiento. Una oferta alineada cumple simultáneamente varias funciones. Ejecución del propósito: permite que la misión del fundador se materialice en resultados concretos. 2. Reflejo de la autenticidad: cada elemento de la oferta emana
de la esencia del fundador y de los valores de la cultura organizacional. Y 3, la coherencia sistémica. Conecta el pilar número uno, que es esencia. 2, movimiento. 3, cultura. Y 4, campo de misión, en una experiencia práctica que los clientes puedan percibir y también vivir, ¿vale? Estos son los componentes de la oferta alineada que ayudamos a crear, que es la promesa, el vehículo único, que de hecho el vehículo único se convirtió después en esta tesis. Nuestro vehículo único es la esencia y la autenticidad, proceso transformacional, forma de entrega, garantía, precio coherente, ¿sí? Y en este caso, la conclusión es, la oferta alineada es el mecanismo práctico mediante el cual la misión mayor del fundador y el movimiento se materializan. Su construcción estratégica y energética asegura que los clientes no solamente reciban la transformación, ¿sí? Sino que se conviertan en la parte activa de tu movimiento, reforzando la autenticidad, la cultura interna y el impacto del campo de misión. Para esto sirve todo esto, ¿vale? Bueno, pasamos a lo siguiente, proceso de ventas coherente. Pilar número 6, índice de la coherencia comercial. Mide el grado en que el proceso de venta refleja la esencia y autenticidad del fundador, la misión mayor, la oferta de transformación y la cultura organizacional, asegurando que cada interacción comercial sea una extensión del movimiento y un acto de servicio genuino, ¿vale? Entonces, en el método Authenticity, la venta es un acto de servicio y transformación, no un mecanismo de presión o persuasión. El proceso comercial se redefine como un puente de transferencia de valor, poder y creencias alineadas con la misión mayor, permitiendo al cliente dar un paso hacia su propia transformación y hacia el movimiento. Principios clave: vender es servir. Cada interacción comercial busca clarificar, acompañar y empoderar al cliente potencial. 2, alineación energética. La venta solo ocurre si hay resonancia entre el cliente, la oferta, el movimiento y el fundador. 3, transformación como núcleo. La venta inicia desde antes de la transacción. Cada contacto es un microacto de transformación que prepara al cliente para integrar plenamente la oferta, ¿vale? Y nosotros enseñamos y ayudamos a implementar a nuestros clientes el proceso preventa, el proceso de venta, el proceso postventa, ¿vale? Y esto es lo que causa que directamente todos los pilares hagan clic, ¿vale? Y así ya se pueda vender. El proceso de ventas coherente redefine la comercialización como un acto de servicio, transferencia de transformación y activación de resonancia energética, y no de persuadir, sino de invitar al cliente a dar un paso consciente hacia su propia transformación, al tiempo que refuerza la misión, cultura y movimiento del fundador. Este pilar es crítico para escalar de manera sostenible, creando un ecosistema donde cada venta contribuye al impacto colectivo y al legado del movimiento, ¿vale? Entonces, este es el pilar número 6. Ahora vámonos al 7. Ya que tenemos las variables base, vamos por estas, que ya es expandir este mensaje con el mundo. Y esto se hace a través de la marca personal de esencia, índice de coherencia de marca personal. Esta es la variable estructural. Mide el grado en que la marca personal refleja de manera consistente la esencia, la autenticidad del movimiento, la cultura, el nicho, la oferta y la transformación del fundador, actuando como el principal canal de transmisión del sistema, ¿vale? En el método Authenticity, la marca personal no es un simple instrumento de visibilidad ni un conjunto de estrategias superficiales de redes sociales. Es el vehículo mediante el cual la esencia del fundador se encarna públicamente, actuando como un espejo coherente de todos los pilares previos: esencia y autenticidad, movimiento, cultura, misión y visión, oferta alineada y campo de misión, que es el nicho, ¿sí? El principio central: no hay mejor versión de un mensaje que aquel que encarna a su creador. Por eso aquí creamos marcas personales coherentes. La marca personal auténtica se convierte en la manifestación viva del movimiento, permitiendo que los demás perciban su coherencia y energía transformacional, ¿vale? Este es el proceso sistémico que usamos para la construcción de marca personal: clarificación y encarnación de la esencia, integración del movimiento, la cultura y la oferta, selección de canales estratégicos, monitoreo y ajuste de coherencia. Y estos son los resultados del pilar: consistencia narrativa sostenida, credibilidad creciente, atracción de audiencias alineadas, legado duradero y distinción única e inimitable, ¿vale? La marca personal del fundador no es un accesorio, sino es el núcleo de comunicación y encarnación del sistema Authenticity. Es la forma en que la esencia, la autenticidad, el movimiento, la cultura, la oferta, la misión se hacen tangibles y visibles al mundo. Una marca personal sólida y coherente genera atracción natural. Autoridad indiscutible permite que el movimiento trascienda al convertirse en un legado vivo, sostenido y también reconocido, ¿vale?
Ahora bien, así pasamos al pilar número 8, sistema integral de atracción. Índice de coherencia comunicacional. Mide el grado en que todos los sistemas de atracción y comunicación reflejan de manera coherente la esencia y la autenticidad, movimiento, cultura, misión, visión y oferta del fundador, generando resonancia energética con la audiencia adecuada y la diferenciación sostenible en el mercado. ¿Vale? Entonces, el sistema integral de atracción, el método Authenticity, parte de un principio clave. El marketing, los sistemas de atracción no son neutros ni genéricos, sino extensiones directas de la identidad del fundador y del movimiento que lidera. Los principios fundamentales son reflejar la esencia y autenticidad, que es la manifestación tangible de la esencia y autenticidad del fundador a través de todos estos métodos que ya existen en el mundo del marketing. BCLs, webinars, anuncios, email, embudos, diseño, visual, experiencia digital, todo lo que ya existe, ¿vale? Coherencia del movimiento, cultura y oferta, diferenciación irreplicable y también un canal de autenticidad y autoridad comprobable, ¿vale? Los componentes del sistema de integración es el contenido orgánico, la publicidad de los anuncios, BCL y webinars, email marketing, experiencia digital y también embudos. Proceso sistémico para reflejar la esencia del marketing. Extraemos la data del fundador con todo lo que vimos hasta ahora, traducimos a sus elementos de marketing, implementación coherente, optimización continua, ¿vale? Estos son los indicadores de ICC alto. Atracción de audiencia culturalmente alineada y energéticamente resonante, confianza establecida previamente a la compra, reducción de fricción en procesos de ventas y postventa, mayor retención y participación comunitaria, diferenciación competitiva basada en la autenticidad y coherencia, incremento de autoridad percibida y legado del fundador, ¿vale? Ahora, resultados sistémicos. Cuando el sistema integral de atracción se ejecuta correctamente, el marketing deja de ser una táctica transaccional y se convierte en un amplificador identitario. La audiencia correcta se atrae de manera natural, minimizando esfuerzos de persuasión y filtrando a prospectos no alineados. Se consolida la diferenciación irreplicable porque la comunicación está basada en la esencia única del fundador y del movimiento, ya que está basado en su esencia. Y se potencia la coherencia con todos los pilares previos, permitiendo que la marca personal, ventas, oferta y cultura trabajen de manera sinergética para el escalamiento y consolidación del movimiento, ¿vale? Así vamos al pilar número 9, que es ya la creación y escalado de equipo. La variable estructural es el índice de transferencia cultural, el ITC. Mide el grado en que los miembros del equipo internalizan, representan y replican la esencia y autenticidad, misión, visión, cultura y movimiento del fundador de manera autónoma y sostenible. Un ITC elevado asegura que el equipo sea custodio del movimiento y que la empresa puede escalar sin perder la coherencia identitaria, ¿vale? Entonces, vamos por el fundamento conceptual. El escalamiento empresarial no se limita a aumentar la facturación de los procesos. Es un proceso de multiplicación de liderazgo alineado porque la verdadera sostenibilidad se alcanza cuando la empresa se convierte en un sistema vivo capaz de reproducir la esencia y la autenticidad del fundador en cada miembro del equipo. Principios fundamentales, la alineación cultural como prioridad, el perfil ideal basado en la esencia y autenticidad y el reclutamiento estratégico, porque para un equipo que lidera un gran movimiento necesitamos un muy buen perfil, ¿vale? Y para esto nosotros acompañamos a nuestros clientes en estas fases: delegación operativa, delegación estratégica y delegación cultural, ¿vale? Proceso sistémico para escalar el equipo, diagnóstico de necesidades y roles, definición de perfil, reclutamiento y selección, onboarding sistémico y seguimiento y retroalimentación continua, ¿vale? Eso es lo que hacemos con nuestros miembros del equipo y aparte con la ayuda que damos a nuestros clientes a también hacerlo con sus equipos, ¿vale? Ahora bien, efectos sistémicos del escalado alineado, multiplicación del liderazgo auténtico. Cada miembro se convierte en el representante del movimiento, asegurando que la esencia del fundador se reproduzca en todas las operaciones. Escalamiento sostenible, la empresa crece en facturación, impacto, alcance sin comprender la identidad ni cultura, ¿sí? Equipo como construcción, custodia del movimiento. Los colaboradores no solamente cumplen tareas, sino que defienden, amplifican y expanden la causa colectiva, asegurando que cada decisión contribuye a la misión mayor, ¿vale? Consecuencia natural sobre resultados. Cuando el equipo está alineado, todos los demás resultados, venta, retención, expansión de cliente, reputación de la marca, son consecuencia directa de la coherencia cultural y también energética, ¿vale? Entonces, así pasamos al pilar número 10, que es el escalamiento sostenido y también el legado. Variable estructural, índice de trascendencia del movimiento, ITM.
Mide el grado en que el sistema empresarial y el movimiento asociado operan de manera autosuficiente y coherente con la esencia y la autenticidad del fundador, asegurando la continuidad, expansión y perpetuación del legado institucional y también cultural, ¿vale? Fundamento conceptual. El escalamiento sostenible y el legado no dependen únicamente de métricas financieras o procesos optimizados. Su verdadera fuerza radica en la fidelidad al propósito y la identidad fundacional, ¿vale? Cuando un fundador logra mantener la coherencia entre su esencia y autenticidad, movimiento, cultura, misión y visión, se establece un sistema vivo que pueda crecer y evolucionar sin fragmentarse ni perder la identidad. El error más común en empresas exitosas es la fragmentación por decisiones desconectadas de la esencia, la presión del mercado, las tendencias externas a la obsesión por los resultados inmediatos provocan incoherencia, pérdida de confianza interna, dilución de movimiento y el ITM se activa cuando estas variables permanezcan alineadas y también replicables, ¿vale? Entonces, el proceso para construir un legado es la verificación continua de la coherencia, formación de nuevos líderes que sostengan todo ello, institucionalización de la identidad, difusión del movimiento y legado trascendente, ¿vale? Y estos son los efectos de todo esto. La percepción de coherencia y autenticidad. La comunidad percibe un liderazgo confiable, alineado y consistente, lo que genera fidelidad y compromiso profundo. Multiplicación de impacto. Cada acción del movimiento se replica alcanzando niveles de transformación y expansión más allá de lo que un individuo podría lograr. Protección frente a crisis y fragmentación. La identidad institucionalizada y la cultura autosostenida permiten a la empresa resistir cambios del mercado, pérdidas de personal o transiciones de liderazgo sin comprometer misión ni valores, ¿vale? Trascendencia espiritual y también social, el fundador cumple su propósito mayor y la comunidad accede a una forma de vida alineada con valores universales y transformación sistémica. Se establece un legado que trasciende el tiempo y el espacio, personas, generando un impacto duradero en la sociedad, ¿vale? Entonces, en síntesis, el pilar número 10 representa la culminación del método Authenticity, un sistema donde la coherencia identitaria, cultura, movimiento, oferta, marketing, equipo, liderazgo se integran para lograr escalamiento sostenible y legado perdurable. El éxito no se mide solamente en resultados financieros, sino en la capacidad de movimiento de operar autónomamente, expandir globalmente y perpetuar la esencia y autenticidad del fundador a lo largo del tiempo. Recuerda, el verdadero legado no es lo que creas, sino lo que permites que continúe mucho después de ti, reflejando la esencia de lo que eres y el propósito que viniste a cumplir, ¿vale? Entonces, esta es la jerarquía que usamos: identidad, cultura, mercado, organización, expansión y trascendencia. Y bueno, aquí están todas las conclusiones en realidad de todo. Establece que el éxito empresarial es inseparable de la autenticidad del líder y su capacidad de reflejar su esencia en todo ecosistema organizacional. Y la expansión sostenida no se alcanza mediante tácticas superficiales, sino mediante la integración estructural y consciente de la identidad, cultura, oferta, equipo y también comunidad. En términos prácticos, si la empresa refleja al líder y el líder refleja su esencia, el movimiento se multiplica, el legado se consolida y el impacto trasciende generaciones, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos también todas las variables que usamos para esto y aquí se detallan mucho más y cómo hace que todo funcione, ¿vale? Más lo principal era que podamos entender cómo es que se ha logrado todo, cómo es que se logra todo esto fase por fase, ¿vale? Además, este para mí fue el evento de reconexión identitaria, ¿vale? Que en este caso el punto de inflexión ocurre en una experiencia introspectiva profunda tras un momento de crisis existencial y búsqueda espiritual mía. Esta es parte de mi historia, la palabra esencia como revelación, porque en esa noche estoy ya saliendo de la tesis y mostrándote cómo lo formalicé aquí, pero toda la historia detrás, que yo estaba tan frustrado porque en ese momento yo ya tenía un negocio que generaba muchos ingresos, pero yo no me sentía realizado ni lleno. Esto era simplemente porque yo no estaba actuando desde mi esencia. Es por eso que esa noche pedí una asistencia a la divinidad para que me dé una respuesta y en un sueño me muestran la palabra esencia. Y es ahí cuando yo no ni siquiera lo comprendía, pero eso para mí era el clic porque lo sentí en el corazón, es cuando tu intuición te habla y eso me llevó a crear todo esto porque después yo reconecté con mi esencia, lo reflejé en mi empresa a través de todo este paso a paso que luego puse en el paso a paso porque de esa manera lo hacía como que paso a paso construyendo a través de la prueba y error y así justamente se logró todo esto. Y además, todo eso no es una experiencia subjetiva mía, sino que lo hemos aplicado en casos que tenemos como José Palacios, que su resultado fue pasar de cero a más de $90,000 al mes, gracias a implementar los 10 pilares, ¿ok? Y esos han sido los resultados que hemos observado. Otro cliente que tenemos, Andrés Álvarez, que en este caso
pasó de 10,000 a 30,000 dólares al mes solamente con la reconexión con su esencia y reflejarlo en sus recursos de marketing. O Gloria Martínez, que en este caso pasó de 0 a más de 17,000 dólares al mes, igual a pasar, gracias a pasar todos estos pilares. Igual así tenemos decenas de casos de éxito, pongo 3 nada más para reflejarlo, pero en realidad se identifican patrones consistentes en nuestros casos de éxito. Todos facturaban antes, pero sin coherencia plena. La reconexión identitaria precedió al salto económico y la coherencia estratégica fue el puente entre la identidad y también los resultados. La expansión posterior fue más estable, aumentó satisfacción interna junto a los ingresos. Esto respalda el modelo causal, la esencia clarificada, la coherencia estratégica y el escalamiento sostenible. ¿Vale? Y es así, familia, como usamos dentro de todo esto. De hecho, la trayectoria longitudinal del modelo, que ha sido desde 2017 hasta 2026, 9 años, familia, en realidad, estudiando todo esto, experimentándolo para que funcione y así se refleje en nuestros programas, nuestras metodologías y todo lo que nosotros hacemos, tanto Mauro, Alexis, como dentro de creadores, se reflejen priorizar la esencia y también la autenticidad, porque eso hace que todo, por supuesto, funcione. Y aquí tenemos, bueno, mucho más que ya puedes profundizar para que así te empapes muchísimo más de toda la tesis, en realidad, que todo esto es una reafirmación de todo lo que se ha visto hasta el momento y también las variables que incluimos, ¿vale? Como todo esto tiene 200 páginas, no voy a leerlo todo, como dije, más te recalqué todo lo más importante. Y bueno, afirmación final. En el contexto contemporáneo caracterizado por saturación del mercado, transparencia digital, replicabilidad estratégica, alta exposición pública, la autenticidad estructural se convierte en la única ventaja competitiva no replicable. El marketing puede copiarse, la estrategia puede imitarse, la tecnología puede adquirirse, la coherencia identitaria no. Por ello, esta investigación concluye que la reconexión con la esencia no es una opción filosófica dentro del emprendimiento moderno. Es la condición estructural para que un negocio pueda escalar, sostenerse y trascender. El liderazgo auténtico no es una tendencia, es un fundamento del próximo paradigma empresarial. Y esto se los garantizo, y esto queda grabado, familia. Los únicos negocios que van a tener éxito de aquí a los siguientes 10, 20, 30 años son los que están conectados con su esencia y también autenticidad. No existe, familia, no existirá negocio que crezca sin esto, porque esto está basado en la verdad. El marketing, las tendencias y todo siempre va a cambiar. Todos los días cambia y eso no está en tus manos. Lo que sientes está en tus manos. Ser auténtico, ser coherente para que todo esto funcione y tu empresa refleje tus valores y que más que tener una empresa que solamente te genera dinero, tengas una empresa que te genera dinero, pero aparte deja un gran legado en este mundo, que para eso estamos y nuestro propósito y esencia nos ha dado ya el llamado del alma. Si has resonado con esto y eres coach, mentor o terapeuta y te gustaría que te acompañemos a escalar entre 10,000 y 50,000 dólares extra al mes desde tu esencia y autenticidad con este mismo método y con garantía de resultados hasta que lo logres, solamente debes hacer clic en el botón de acá abajo o en el enlace de acá abajo para así poder agendar una llamada con nosotros y ver cómo podemos implementar toda nuestra metodología también contigo, así como lo hemos hecho con todos nuestros casos de éxito, que ya son la validación de estos 9 años que estamos actualmente activos. Así que sin más, familia, los amo mucho y a seguir sirviendo al mundo. Clic en el enlace de acá abajo y nos vemos muy pronto. ¡Let's go!